El AK-74, el rival soviético del M16 y su cartucho innovador. Prepárate para descubrir uno de los rifles más icónicos de la historia, el AK-74. Olvida ser un experto en armas, aquí te contaremos todo lo que necesitas saber sobre esta poderosa pieza de ingeniería militar. A menudo, las personas confunden el término AK-47 con cualquier arma de la familia Kalashnikov, pero lo que quizá no sabías es que el AK-74 es un descendiente distinguido de su predecesor, el AK-47. Acompáñanos en este viaje a través de la historia de esta arma legendaria. A finales de la década de 1960, el Kalashnikov era el fusil de asalto por excelencia en el bloque socialista. Sin embargo, su reinado llegó a su fin debido a un vistazo hacia el futuro. Estados Unidos introdujo su primer rifle de asalto reglamentario, el icónico M16. Este rifle presenta un diseño moderno con un cuerno de aluminio y compuestos plásticos, lo que reducía significativamente su peso. Era evidente que este diseño revolucionario estaba marcando el camino para las armas de fuego. Pero lo más destacado del M16 no era su apariencia, sino el cartucho que disparaba, el proyectil 5.56 x 45 mm. Este cartucho era más pequeño y menos potente que sus predecesores, pero no menos efectivo. El 5.56 mm permitía a los soldados llevar más municiones sin aumentar la carga de peso. Además, este cartucho fue el primer intento serio de estandarizar una munición principal entre todos los ejércitos de la OTAN. Esto, por supuesto, generó preocupación en Moscú. Mientras Estados Unidos avanzaba en la evolución de las armas de fuego, la Unión Soviética tenía su as bajo la manga. Antes de que el M16 fuera oficialmente presentado, agentes soviéticos lograron obtener algunas municiones 5.56 mm estadounidenses. Estas municiones fueron enviadas a la Unión Soviética, donde los ingenieros soviéticos llevaron a cabo lo que mejor sabían hacer, la ingeniería inversa. La ingeniería inversa implica estudiar en detalle un modelo terminado para luego producir una versión propia del mismo diseño. Fue así como se puso en marcha el desarrollo de un nuevo cartucho y un rifle para dispararlo. Este rifle sería el sucesor del AKM, y antes de profundizar en él, es importante aclarar algunas confusiones. El AK-47 es un arma bastante peculiar. Aunque se ha ganado su fama de icónica, en realidad solo se produjeron unas pocas miles de unidades. A pesar de ello, es común que la gente llame AK-47 a cualquier arma de la familia Kalashnikov, lo que a menudo genera confusión. En la guerra y en manos de combatientes, es común ver rifles de AKM, una versión mejorada del icónico AK-47. Aunque estos rifles son similares, existen diferencias tanto internas como externas. Una forma rápida de distinguirlos es observar la bocacha. Si tiene una especie de punta afilada al final del cañón, es un AKM. Pero hoy, el protagonista es el AK-74, la evolución definitiva. Prepárate por un viaje a través de la historia de las armas de fuego. La Unión Soviética se enfrentó a una decisión crucial, elegir entre varias propuestas de rifles de asalto. Entre ellas estaban el TKB-072 de Korobov, el SA-006 de Konstantinov y el AK-74 de Kalashnikov. Aunque los diseños innovadores demostraron ser más precisos en las pruebas de tiro, Kalashnikov sabía cómo leer su cliente. El AK-74 fue diseñado por el grupo de Andrei Kushi, bajo la supervisión de Mikhail Kalashnikov. La empresa buscó un equilibrio entre poder de fuego, innovación y producción industrial. El resultado fue un arma que ofrecía un poder de fuego impresionante, con un alcance efectivo de 300 a 350 metros y que podría replicarse en masa en pocos meses. El AK-74 es en esencia un AKM modificado. El 53% de sus piezas son intercambiables, lo que redujo costos de producción y simplificó la logística y el entrenamiento. El AK-74 mejoró la precisión de disparo con respecto a su predecesor, conserva la fiabilidad, robustez, simplicidad de operación y mantenimiento que caracterizaban a los diseños de Kalashnikov. Este rifle no se atasca ni falla en las peores condiciones posibles. Además, su extracción es fiable incluso con recámara y casquillos sucios. La simplicidad de su diseño permitía su producción en masa. Sin necesidad de herramientas, el AK-74 puede desmontarse en un minuto. Pero no todo es perfecto. Este rifle carece de equilibrio y ergonomía, y su precisión de disparo es ligeramente inferior a la de las armas occidentales. Además, no tenía rieles para agregar accesorios. Sin embargo, las variantes posteriores solucionaron estos problemas. Los primeros modelos del AK-74, producidos entre 1974 y 1986, presentaban culatas y empuñaduras de madera. Sin embargo, a partir de 1986, se equiparon con culatas y empuñaduras de polímero de color marrón. El AK-74 utiliza una mira de hierro tangente trasera con muescas ajustables y calibradas en incrementos de 100 metros. Los accesorios suministrados con la versión militar del rifle son impresionantes e incluyen una bayoneta, un dispositivo de carga rápida, 3 cargadores de repuesto, 4 cargadores de 15 cartuchos, un kit de mantenimiento, una varilla de limpieza y una slinga. Pero lo más distintivo del AK-74 son sus cargadores. El cargador original de 30 cartuchos, reforzado con acero, es similar al del AKM, con pequeños cambios dimensionales requeridos por el cartucho de 5.45 x 39 mm.
A menudo se les identifica erróneamente como cargadores de baquelita, pero en realidad están fabricados con dos piezas de un compuesto reforzado con vidrio. A principios de la década de 1980 se introdujo una segunda generación de cargadores de 30 cartuchos, reforzados con acero y de color marrón oscuro. Estos estaban hechos de plástico ABS. Con la llegada del AK-74M se presentó la cuarta generación de cargadores de 30 cartuchos, reforzados con acero y con un acabado negro mate no reflectante. Lo más destacable del AK-74 es su cartucho. Su origen se remonta a las pruebas iniciales del ingeniero Viktor Isabelnikov. El nuevo cartucho soviético debía tener un diámetro de entre 5 y 5.6 milímetros. El objetivo era claro: mayor cantidad de rondas por cargador, retroceso reducido, mayor precisión, mayor alcance y daño máximo en el blanco. El resultado fue una bala de 5.45 por 39 milímetros, diseñada al borde de la estabilidad. ¿Qué significa esto? Cuando impacta en una superficie, en lugar de continuar su trayectoria, comienza a ascender, generando una herida profunda y difícil de controlar. En las primeras tandas de producción se utilizó pólvora tubular, pero la combustión de este tipo de pólvora era ineficiente en los cañones cortos. Más tarde, se cambió a la pólvora esférica, que mejoró la eficiencia y la precisión del AK-74. Cuando se creó el cartucho del AK-74, la elección de la pólvora adecuada era crítica. La pólvora tubular inicial no proporcionaba la velocidad deseada para perforar chalecos corporales del enemigo. Fue reemplazada por la pólvora granular, que permitió alcanzar una velocidad de boca superior a 890 metros por segundo. Así nació la primera variante del cartucho, el 7N6. El 7N6 podía penetrar una placa de acero de 6 milímetros de espesor a 300 metros y un chaleco antibalas de protección media a unos 80 metros. Estas balas, identificadas por un anillo rojo, fueron conocidas como balas envenenadas en Occidente. Con el tiempo, se mejoró la munición, dando lugar a la 7N10 de penetración mejorada, que tenía plomo en la punta para un efecto expansivo. Los soldados rusos recibieron instrucciones de disparar al centro de masa del objetivo enemigo, minimizando la importancia de la estimación de alcance. Otras variantes de la munición, como la 7N22 y 7N24, aumentaron la letalidad al lidiar con chalecos antibalas reforzados con varillas penetradoras de carburo de tungsteno y una velocidad de salida de 840 metros por segundo. Se realizaron pruebas con cerdos vivos y gelatina balística para evaluar la efectividad de las balas del AK-74. Los resultados mostraron que las balas, al impactar contra tejidos blandos, no se deformaban ni fragmentaban, pero causaban un daño significativo debido a la cavidad temporal generada por la bala de 5.45 por 39 milímetros. ¿Pero qué sucedió cuando el AK-74 entró en servicio a fines de los años 70? El mundo occidental se enteró de él en 1979, el mismo año en que el ejército soviético intervino en Afganistán. El AK-74 se volvió accesible para agencias occidentales después de ser capturado por combatientes afganos. La CIA, interesada en su estudio sobre blindaje corporal, pagó $5,000 por el primer AK-74 capturado durante la guerra soviético-afgana. Este episodio marcó un punto de inflexión en la historia de las armas de fuego, ya que el AK-74 y su munición letal habían llegado al escenario mundial. El AK-74 con su cartucho penetrante se convirtió en un símbolo de poder militar ruso. A medida que se desplegaron en conflictos en Europa y Oriente Medio, demostraron su valía una y otra vez. Desde la guerra de Afganistán hasta las convulsiones geopolíticas que siguieron a la desintegración de la Unión Soviética, el AK-74 estuvo presente en momentos críticos de la historia militar. Este icónico fusil se vio involucrado en la trágica crisis de los rehenes en el Teatro de Moscú en 2002 y en el asedio de la escuela de Beslan en 2004. Además, desempeñó un papel en la guerra global contra el terror. En la actualidad, el AK-74 se encuentra en manos de ambos bandos en la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que demuestra su persistencia y relevancia en los conflictos modernos. En Ucrania, es común ver a combatientes portando el AK-74, lo que resalta su presencia en la resistencia ucraniana. El AK-74 tiene una serie de variantes notables, como el AKS-74U, una versión más compacta y portátil con culata plegable. Esta arma, conocida como King of, ha sido apodada Osama en círculos yihadistas después de que Bin Laden fuera fotografiado con ella. Otra variante interesante es el AKS-74V, PESUK, una versión insonorizada del AK-74U, diseñada para su uso con un supresor PBS-4 y munición subsónica rusa de 5.45 por 39 milímetros. El RPK-74, una ametralladora ligera basada en el AK-74, equipada con bípode y cañón pesado, también merece mención.
La historia del AK-74 es apasionante y su legado perdura en conflictos y batallas actuales. Este fusil ha demostrado una fiabilidad igual o superior a la del AK-47 y sigue siendo una presencia dominante en el campo de batalla. El AK-74 fue adoptado por el ejército norcoreano, reemplazando el anterior fusil tipo 68, que era una copia del AK-47. Esta variante, conocida como el tipo 88, se exportó a algunos países africanos y sigue siendo vista en algunos conflictos. Sin embargo, la variante más destacada es el AK-74M, cuya fabricación comenzó en 1991. Esta versión utilizaba materiales de polímero para hacer frente a las condiciones extremas de la guerra de Afganistán, donde se combinaban temperaturas extremas, lluvias y aridez. El AK-74M reemplazó todas las versiones anteriores y se convirtió en el arma estándar de las Fuerzas Armadas soviéticas. Conservaba las ventajas de fiabilidad, sencillez de manejo y mantenimiento, pero con materiales más resistentes a las condiciones climáticas extremas. La letalidad del cartucho 5.45 x 39 mm, combinada con una impresionante cadencia de disparo de entre 60 y 650 proyectiles por minuto, convirtieron al AK-74M en una máquina difícil de igualar. A pesar de los intentos de Rusia por desarrollar armas más avanzadas, la eficiencia del AK-74M sigue siendo insuperable. Este fusil se fabrica bajo licencia en varios países y se utiliza en al menos 20 naciones de todo el mundo, a menudo bajo diferentes nombres o licencias. Su diseño inteligente, que incluye una bocacha para controlar el retroceso y una protección negra para reducir el desgaste causado por el clima, le da su aspecto icónico y elegante. El AK-74 seguirá siendo una presencia dominante en el campo de batalla durante mucho tiempo. Su historia es fascinante y su legado perdura en los conflictos actuales. Para mantenerte informado sobre armas icónicas y su impacto en la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!